Los secretos de impacto, lo que Univisión no quiere que nosotros nos enteremos. Tiene secretos de María Celeste Arrarás y también de Mirka. Yo trabajé en Primer Impacto desde casi su fundación con María Celeste y Mirka hasta el 2005. Ella nunca lo arregló. Ella solamente empezó a levantar la voz y a gritar y a discutir y nunca en ningún momento dijo, déjame explicar, yo lo que estoy haciendo es diciendo lo que dice el gobierno y no es lo que yo pienso o algo así. Nunca lo defendió. Inclusive no me sorprende para nada que María Celeste sea anti-Trump y que Mirka sea a favor de Trump. Si yo hubiera escuchado a María Celeste decir eso, yo saldría a defenderla, porque yo sé que María Celeste no piensa así. Mirka no es periodista, ¿ok? Mirka es una conductora. Ella nunca estudió periodismo. Hay que aclarar eso. Me imagino que genética, porque salió bonita de la mamá y entonces se hizo presentadora de televisión, pero ella no es periodista. Y además la diferencia enorme entre el periodista que es María Celeste y el periodista que es supuestamente Mirka demuestra la cantidad de diferencia que existe entre ambas. Porque después de que Mirka de Llanos se le vino encima toda esta ola de malos comentarios cuando en su programa La Mesa Caliente calificó y se vio como si ella lo estuviera diciendo, cuando lo que ella estaba tratando de plasmar, que son datos del gobierno, que los mexicanos somos delincuentes, pero de la manera en que se puso a neciar con sus compañeras, que le decían, cállate Mirka, no Mirka, de la manera en que lo sostuvo, y siendo ella trompista de toda la vida, la gente se le vino encima. Pues sepan ustedes que hay un periodista de nombre Pablo Padula que hizo un libro, Los secretos de impacto, lo que Univisión no quiere que nosotros nos enteremos, y ha estado hablando muy fuerte porque él asegura que sabe cómo se manejaban las cosas por ahí adentro y tiene secretos de María Celeste Arrarás y también de Mirka, y hoy nos complace darle la bienvenida a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Qué gusto poderte saludar. ¿Cuánto tiempo trabajaste en Primer Impacto? Bueno, yo trabajé, primero gracias por la invitación, y luego yo trabajé en Primer Impacto desde casi su fundación con María Celeste y Mirka hasta el 2005, aproximadamente unos 12 años, y cuando me fui, porque vendieron la compañía y tuvieron que sacar un montón de gente, decidí escribir un libro que se llama Secretos de Impacto. Y cuando escuché lo de Mirka ese día, que déjame que te corrija un poquito, ella dijo en un momento, es verdad. O sea, ella dijo que lo que estaba diciendo es verdad, no dijo que lo que decía el gobierno es verdad. Entonces, a mí me parece que esa es la parte que le molestó a la gente, cuando ella dijo que, bueno, el gobierno de México está siendo como manejado por narcotraficantes, ella dijo, es verdad. Y eso fue muy claro. Entonces, ¿Quieres que de ahí lo vino la pongamos tormenta. para que lo escuchemos? Porque ella salió diciendo que ella decía que era verdad lo que decía el gobierno, de alguna manera, a lo mejor disculpándose, pero pónganme la A17 para que, estando ahorita contigo, lo desmenucemos. Adelante. Dale. Toda la gente que viene de México, toda la gente que viene de México, toda la gente que viene de México. A ver, ¿tú cómo lo pudiste interpretar? Porque ella se salió por la tangente, como ya lo viste en sus redes sociales, diciendo que se refería al documento que decía el gobierno. Ok, mira, yo tengo muchos años de experiencia en televisión. Sí. Y yo sé que cuando uno dice algo y no está realmente tratando de decir eso, lo arregla. Ella nunca lo arregló. Ella solamente empezó a levantar la voz y a gritar y a discutir y nunca en ningún momento dijo, déjame explicar, yo lo que estoy haciendo es diciendo lo que dice el gobierno y no es lo que yo pienso o algo así. Nunca lo defendió. Y ese es el error. Ella tiene muchísimos años de experiencia frente a cámara y por lo que yo sé, ella está a favor del gobierno. Ella está a favor de Donald Trump. También significa que está a favor de las deportaciones, está a favor de que, bueno, todo lo que dijo Donald Trump de los mexicanos, porque es una especie como de pandemia que tenemos de la gente que piensa como ella. Yo viviendo en Miami y en contacto con muchos cubanos, los cubanos piensan exactamente eso y ella es una de las tantas que piensa igual. Por eso no me llamó la atención que lo haya dicho. Y como la conozco tanto y como conozco su forma de pensar,
Por eso decidí hacer ese video en mi cuenta de TikTok, diciéndole a la gente que a mí no me extraña para nada que ella haya hecho ese comentario que sonó racista, que probablemente lo sea. Pablo, ¿qué es lo que, un momento, qué es lo que tú conociste en el tiempo que trabajaste con ella que avale tu posición sobre los mexicanos que, como lo estás diciendo, que pareciera que en Miami nos ven así, y cabe mencionar, no todas las personas? No se generaliza. ¿Por qué tú sostienes que ella es de esta manera y que piensa igual que el presidente? No, no me refiero a su posición frente a los mexicanos en particular. Yo me refiero a su posición política con respecto al gobierno de Donald Trump y a lo que representa Donald Trump, los cristianos, fanáticos, supremacistas blancos que piensan que son mejores que todos los demás, ¿me entiendes? Entonces, a eso me refiero. Yo nunca la escuché a ella hablar mal de los mexicanos. Pero en mi libro, cuando yo cuento varias cosas que pasaron con ella y demuestran mucho de su personalidad, y por ejemplo, vamos a hablar de los contrastes. María Celeste Raraz, que se sentaba a 1 metro de mi escritorio, y Mirka se sentaba a 2 escritorios. O sea, yo las tenía cerquita a las dos. Y yo me di cuenta, inclusive no me sorprende para nada que María Celeste sea anti-Trump y que Mirka sea a favor de Trump, porque se ve en la personalidad. Es como una especie, como te digo, de pandemia. Es un tipo de personalidad que debería estar en los libros de psicología de acá en adelante. Entonces, a mí me parece que pega perfectamente. O sea, en otras palabras, si yo hubiera escuchado a María Celeste decir eso, yo saldría a defenderla, porque yo sé que María Celeste no piensa así. Pero como fue Mirka, y como la conozco, y como he estado mucho tiempo cerca de ella, escuchándola, hablando con ella, entonces sí estoy seguro que lo que quiso decir es que el gobierno estaba diciendo la verdad acerca de que los mexicanos están siendo gobernados por narcotraficantes. Pablo, tú eres periodista, al igual que nosotros, de profesión, y sabemos de la neutralidad que debe de haber en el periodismo y de siempre mostrar las dos caras. Hoy por hoy Mirka, aunque tiene una trayectoria extensa en el periodismo, cualquiera que sea su posición dentro del medio, hoy por hoy está en un programa de opinión. Sin embargo, sus opiniones a veces son muy tajantes y muy en seco, en una posición que es su posición y que tiene derecho también a tener su opinión. Pero tú, ¿cómo ves el trabajo de opinión que Mirka hace? No solo como televidente, sino también como periodista. Bueno, Mirka no es periodista, ¿ok? Mirka es una conductora. Ella nunca estudió periodismo. Hay que aclarar eso. Ella es una persona que... ¿Qué fue lo que estudió? Me imagino que genética, porque salió bonita de la mamá y entonces se hizo presentadora de televisión, pero ella no es periodista. O sea, ¿no tienes conocimiento de cuál es su carrera? No tengo conocimiento de su carrera, pero estoy seguro que periodista no es. Tal vez le dieron algún puesto ad honorem porque trabajaba en Primer Impacto. Y además la diferencia enorme entre el periodista que es María Celeste y el periodista que es supuestamente Mirka demuestra la cantidad de diferencia que existe entre ambas. Por ejemplo, para darte un ejemplo, María Celeste, ella investigaba lo que iba a leer, porque básicamente las presentadoras de Primer Impacto tenían que leer lo que le habían puesto los escritores ahí. Había 2 escritores o 3, le ponían el teleprompter lo que tenía que leer y lo leía. Entonces, María Celeste investigaba, a veces preguntaba. Yo escribía algún intro para una historia mía y me decía, ¿qué quieres decir con esto? ¿Lo podemos cambiar? Mirka nunca hizo eso, ¿ok? Y por otro lado, cuando se apagaba el teleprompter, que como el programa era en vivo, a veces pasaba, se iba el teleprompter, la diferencia entre la forma en que se manejaban en esa situación era abismal. O sea, María Celeste se había entendido todo el libreto y seguía hablando del tema, y Mirka se quedaba prácticamente callada. Entonces, esa es la diferencia entre un periodista que está haciendo esto porque es su profesión, su pasión, y una persona que está ahí leyendo el teleprompter. ¿Cuáles son esos secretos, Pablo, que incluye este libro? Porque el eslogan o el gancho del libro es los secretos que Univision no quería que se conocieran. Y esta es la nueva edición, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice este libro que nos va a enganchar para buscarlo? Está disponible en Amazon, por cierto, para quien quiera comprarlo. Está disponible en Amazon. Bueno, acuérdate, este libro lo escribí hace 20 años, pero ahora está relevante e inclusive se está vendiendo bastante
porque, bueno, yo soy el que lo vende en Amazon, es un libro mío, porque el libro de alguna manera te pone en contexto lo que te acabo de contar sobre cómo es cada una y lo que pasaba. Por ejemplo, en el libro, el único que cuenta cómo fue la partida de Mirka de Primer Impacto o de Univision soy yo en este libro, porque yo estuve ahí presente el día que ella agarró sus cosas y se fue. ¿Cómo fue? Como te digo, ella estaba a 2 escritorios de mí, o sea, la vi agarrar sus cosas y se fue. ¿Cómo fue? ¿Por lo de Luis Miguel? No te voy a contar todo para que la gente compre el libro, pero sí tuvo mucho que ver Luis Miguel. No, pero danos un ganchito, te digo por qué, porque si la gente nos enteramos, es como si nos dejas, por ejemplo, si nos das un poquito de contexto, y sobre todo que nuestro público en su mayoría somos mujeres, nos vamos a ir porque no podemos quedar con la curiosidad. Así que danos un contexto. Quedó claro ante todos los medios, eso ya lo sabemos todo mundo, que ella se fue a viajar con Luis Miguel y a seguir ese romance y ya se veía casada con él. Ahora tú cuéntanos qué es cuáles son esos secretos, por qué se va, cómo lo manejó ante sus jefes allá en Univision. Bueno, tú imagínate que para ella poder estar con Luis Miguel, ir de vacaciones, tenía que dejar de estar con nosotros en Primer Impacto en Miami. Entonces, eso creó un gran malestar en la productora ejecutiva del show. Y luego hubo un evento, que ese sí no te lo voy a contar, pero que fue como la gotita que colmó el vaso, que ella salió de la oficina de María López, que es el nombre de la productora ejecutiva, agarró sus cosas, yo estaba ahí sentado y se fue. Y nunca más apareció. Luego hubo un intento de que no se fuera a la competencia y todo eso, pero el tema de digamos que de las pedidas de permiso para viajar, a veces faltaba sin avisar, eso fue una gran parte, pero hubo un incidente específico en la oficina de María López que eso fue lo que causó que ella se enojara y se fuera. Y eso lo cuentas en el libro. Eso está en el libro y también está lo que pasó entre ella y Raúl de Molina, que hizo que ella se molestara muchísimo con Raúl y que se quejara porque yo creo que Raúl estaba enamorado de ella. O sea, todo el mundo lo decía porque no dejaba de hablar de ella. Ese rumor. Oye, pero eso también ya lo sabemos todo el mundo, pues que él se la pasaba molestándola, diciéndole de Luis Miguel. O sea, que era público, claro, lo hacía en vivo, lo hacía en el Gordo de la Flaca. ¿Perdón? Que lo hacía en vivo en el Gordo y la Flaca, o sea, sí, todo el mundo se enteró. Sí, ya sé, todo lo vimos, por eso, pero ¿qué cuentas diferente en el libro? Lo que pasó en la oficina, yo ya quiero saber. Claro, que una cosa es ver lo que decía el Gordo de Molina y otra cosa es que lo que ella le decía a la productora ejecutiva y lo molesta que estaba por lo que estaba pasando. Ella se ponía a mirar el programa, tenía un monitor, acuérdate, estamos hablando de del 2002 o 2003, que eran monitores esos cuadraditos, no eran los flat como están ahora, donde veía el programa, entonces a veces hacía comentarios como diciendo, otra vez, déjame en paz, lo decía delante de todos. Pablo, ¿tú tuviste algún problema legal o algún acercamiento de los abogados de Univision cuando sacas la primera edición de este libro? No solamente por el título, que obviamente utilizas la palabra impacto, que evidentemente va vinculada a Primer Impacto, sino porque también Univision aparece como tal en la portada de ese libro. ¿Hubo alguna molestia, alguna incomodidad de la empresa o del departamento legal? Muchísimo. Bueno, el libro originalmente lo publicó Grijalbo, que es, ustedes saben, la editorial más grande del mundo, ¿no? De parte de Random House. Y Univision se tomó muchísimo esfuerzo por detener el libro. Finalmente, cuando Grijalbo se dio cuenta de que iba a tener que entrar en una batalla legal muy, pero muy larga, decidió ya dejar de publicar el libro. Entonces me lo entregó a mí, me dijo, acá está el libro. Yo lo seguí publicando y a mí Univision no me hizo absolutamente nada. Nunca me mandaron una carta, nunca me pidieron que parara. Yo seguí publicando el libro y el libro se vendió súper bien por muchos años. Pablo, vamos a escuchar cómo Mirka se trató de justificar ante esta situación que pues, le causó muchos estragos en redes sociales. Adelante con la A18. En los últimos días han salido reportes completamente falsos en las redes sobre unos comentarios que yo supuestamente hice en mi programa de televisión. Esto es lo que realmente sucedió. Yo estaba dando la noticia de los aranceles impuestos a México e informé que el gobierno americano acababa de sacar un reporte anunciando que algunos políticos en el gobierno de México tenían, y cito, alianzas con los cárteles.
Añadí que varios amigos mexicanos me habían comentado exactamente lo mismo. Quiero dejar muy claro y me consta que los mexicanos son personas trabajadoras, decentes y nobles. Y todos saben que amo a México. Por lo tanto, esta distorsión me duele muchísimo. Reitero que esta fue la información que yo di en la parte de noticias del programa y como periodista creo que la verdad es importante y tengo una gran responsabilidad con ustedes. Lo que está saliendo ahora en las redes es una falsedad y una gran distorsión. Gracias, Mirka. Pablo, ¿qué le contestas a Mirka según lo que ella ha declarado al respecto? Ok, como te digo, yo tengo muchos años de experiencia en televisión y si una persona quiere decir algo, sabe que tiene poco tiempo para decirlo y lo puede aclarar perfectamente bien. Ella, si tú te mides, desde que dijo eso hasta que terminaron el tema, pasaron varios minutos. O sea, ella tuvo la oportunidad de decir eso mismo que dijo en el comunicado, lo podía haber dicho claramente. Yo nunca hablo bien de los mexicanos. O sea, si yo veo que cometí un error o se malentendió algo que dije porque está todo el mundo atacándome en la mesa, estaban todas atacándola, ¿sí? Si ella hubiera querido, hubiera dicho, esperen un segundo, los mexicanos son trabajadores, son buena gente, son personas honestas, yo no pienso lo mismo, no pienso que son narcotraficantes, eso es algo que dice el gobierno. Lo podría haber dicho en 20 palabras y hubiera quedado súper bien. No lo hizo, significa que después la gente de prensa o su agente o quien sea le dijo, tienes que salir a aclarar. Y ni siquiera lo hizo en cámara, lo hizo en sus redes sociales. ¿Qué le puedes decir? Es un punto bien importante lo que estás diciendo, que no lo hizo en cámara. ¿Qué le puedes decir a Mirka con esta declaración? Haz de cuenta que ella te está en este momento viendo, ya para concluir. Ok, Mirka, me gustaría que realmente dijeras la verdad sobre lo que sientes con respecto a Donald Trump y a su política racista contra los inmigrantes que los está atacando todo el tiempo. Después de eso, después de que digas honestamente lo que piensas, creo que mucha gente va a entender por qué dijiste lo que dijiste, pero esa es la base de todo el problema. Tu visión política de este país, porque hay mucha gente cubano-americano que defiende a Trump, pero de una manera que es increíble, viniendo de Cuba especialmente. Y ella en ningún momento aclaró su posición política. Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y pues nosotros por nuestro lado vamos a intentar también poder platicar con Mirka al respecto. Me encantaría. Bueno, y compren el libro que está muy interesante si se quieren enterar lo que pasaba en Primer Impacto entre Mirka y María Celeste, que les cuento, no eran las mejores amigas, ¿eh? Oh, wow. Lo sabemos también, eso hemos escuchado. Gracias. Muchas gracias, querido.